Primer Foro Energético 2013 denominado Crisis Energética en el Perú, acciones a realizar en el corto plazo. Ahora voy a invitar a este estrado al ingeniero Ricardo Santillán Chupitaz, presidente del capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica, para que dé la inauguración a este respectivo foro. Buenas noches, estimados colegas. Por fin llegamos a la realización de este primer foro energético, el cual cuenta con la participación del capítulo de Mecánica, Mecánica Eléctrica y el capítulo de Eléctrica. Somos dos capítulos que estamos realizando este primer foro energético. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer en especial a los comités de eficiencia energética y energías renovables, los cuales han apoyado grandemente en la realización de este primer foro. Igualmente, la ayuda importante de la revista Oro Negro, la cual está apoyándonos constantemente en todos estos eventos. Igualmente quiero agradecer la presencia de nuestros ilustres invitados, el ingeniero Quintanilla y el ingeniero César Butrón, los cuales van a ser los primeros conferencistas de este foro, aperturando precisamente este foro energético, el cual ha causado, digamos, bastante, digamos, participación, porque hemos tenido muchos correos electrónicos que han llegado tanto a los capítulos de mecánica como de eléctrica. Con mucho entusiasmo creo que los colegas han estado esperando este foro, precisamente porque seguramente quieren alguna respuesta referente precisamente a la crisis energética en el Perú y las acciones que tenemos que realizar en el corto y mediano plazo. Ayer estábamos reunidos justamente con un grupo de colegas en este foro. Les agradezco mucho por su presencia y en vista que no ha venido nuestro decano nacional y departamental, me dieron ese inmenso honor de poder inaugurar este primer foro, mediante la cual declaro inaugurado este primer foro energético nacional. Muy amable. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Santillán. Bueno, para empezar, el tema de las conferencias se han dividido en dos. Una primera conferencia que será dictada por el ingeniero César Butrón y la siguiente por el ingeniero Edwin Quintanilla. Brevemente voy a hacer una pequeña reseña del ingeniero César Butrón Fernández. Él es ingeniero mecánico electricista de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y ha llevado estudios de especialización en Suecia. Actualmente él ejerce la presidencia del directorio del COES, y que es un organismo conformado por todos los agentes del mercado eléctrico peruano, generadores, transmisores, clientes libres y distribuidores. Ha sido gerente general de muchas empresas de distribución y ha participado como miembro del directorio de empresas de generación y transmisión. Ha sido también asesor de presidencia, asesor del viceministro de Energía en los años 2001 al 2006. Bueno, voy a invitar ahora sí al ingeniero César Butrón para que él va a tocar el tema de seguridad energética en el Perú para la próxima década. Por favor, pido fuertes aplausos para el ingeniero. Bien, buenas noches con todos. Es un placer estar acá en el Colegio de Ingenieros en este evento tan importante. En realidad, nosotros, el COES, estaría más especializado en hablar sobre la situación actual del sistema, porque el COES es el que opera el sistema día a día, pero han tenido bien encargarle eso al ingeniero Quintanilla. Entonces nosotros vamos a presentar cuál es la situación del sistema actualmente, muy someramente, qué cosas se viene para los siguientes años y qué recursos podemos contar para afrontar el crecimiento de la demanda para los siguientes años. Ese es nuestro sistema interconectado, ya todos ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Es un sistema que abarca toda la sierra y la costa, con algunos ingresos hacia la selva, atiende esencialmente toda la zona más poblada del país y es un sistema que se ha desarrollado de una manera radial por precisamente nuestra geografía. La principal característica que está presentando nuestro sistema actualmente
es que tiene una sobrecapacidad de generación instalada en la parte centro del país y no ha habido nuevas instalaciones de capacidad en el sur y en el norte. Entonces, esta sobrecapacidad que deviene directamente del proyecto Camisea, porque el gas de Camisea llegó al centro del país y en base a eso se desarrolló la mayor parte de las adiciones de generación, de capacidad de generación, hace que en la parte centro esté permanentemente exportando hacia el norte y exportando hacia el sur. De hecho, por ejemplo, casi la mitad de la energía que consume el sur del país se importa desde el centro. Y algo parecido se puede decir por el norte. En los últimos años no ha habido nuevos grandes proyectos instalados en el norte y en el sur, todos han sido en Lima, al sur de Lima, en Chilca, en base al gas natural. Actualmente, como potencia instalada, el Perú tiene más de la mitad de su capacidad instalada al sistema interconectado, depende del gas natural de Camisea. Y esa es la otra característica importante de este sistema, ¿no es cierto? Depende mucho de una sola fuente principal, de un ducto, del ducto de gas de Camisea. Pero seguramente el ingeniero Quintanilla tratará eso con mayor detalle. Yo me paso de frente a ver qué cosa tiene el sistema y qué viene en el futuro. Primero veamos, porque es más simple, el sistema de transmisión. El sistema de transmisión va a presentar todas esas adiciones que ustedes ven en el camino, en el mapa. A la única red de 220 kilovoltios que iba desde Zorritos hasta Tacna, se ha adicionado una segunda línea de 220 kilovoltios por la sierra, otro segundo enlace de 500 kilovoltios que está llegando ya hasta Trujillo y va a llegar pronto hasta la subestación La Niña, ¿no? Con lo cual vamos a tener 3 enlaces hacia el norte y hacia el sur, a la existente línea Mantaro-Socabaya, que ha recibido un upgrade, se ha incrementado su capacidad de transporte, se está construyendo ya una línea de 500 kilovoltios por la costa y está planteado ya, y Proinversión va a concursar pronto, un segundo enlace de 500 kilovoltios hacia el sur. De tal manera que el sur va a tener también, para dentro de poco tiempo, 3 enlaces, 2 en 500 kilovoltios, 1 en 220. Adicionalmente, se va a completar todo este anillo por la parte sureste del sistema y eso nos va a entregar un sistema bastante confiable. En lugar de depender ya solo de una única línea de 220 kilovoltios, ahora tanto el sur como el norte van a tener 3 enlaces principales que van a transportar toda esa energía que se genera en el centro y tiene que ser exportada hacia el sur y hacia el norte. Entonces, esta es la situación actual y esta situación se va a mantener por lo menos hasta el 2018. Ya, eso es lo que vamos a hacer más adelante. No tiene un cambio rápido, no hay forma de tener rápidamente nueva generación en el norte y en el sur. Adicionalmente a todo este plan de construcción de líneas de transmisión, el Ejecutivo, el Ministerio de Minas ha encargado la instalación de centrales de reserva fría en Talara, en Eten y en Hilo. Estas centrales de reserva fría están constituidas por turbinas a gas que utilizan petróleo diésel, pero que pueden quemar gas natural para cuando llegue el gas natural, y que van a estar ahí instaladas, como su nombre lo dice, como reserva fría en caso de que falle alguna de las líneas. No escapará a su comprensión conocer pues que realmente el sistema está dependiendo de la generación del centro. Entonces, si falla la generación en el centro o si fallan las líneas, evidentemente no hay respaldo en el norte y en el sur, y para eso son estas centrales de reserva fría. Entonces, esto es lo que se viene. Y quisiera comentarles por qué les dije que el sistema de transmisión, el crecimiento del sistema de transmisión es un problema aparentemente y relativamente sencillo. Porque el marco normativo, el marco regulatorio para hacer crecer la transmisión en el Perú ya es un marco que funciona. Es un marco que permite predecir que sí se va a seguir haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? La ley 28832 dice que el COES tiene que preparar un plan de expansión de la transmisión, es decir, tiene que preparar un plan de qué nuevas instalaciones de transmisión, líneas o estaciones, compensación reactiva, etcétera, necesita el sistema para los siguientes 10 años. Y cada 2 años tiene que actualizar ese plan. Ese plan lo somete a una discusión con todo el mundo, lo revisa la OCINER, lo somete al Ministerio de Minas y finalmente el Ministerio de Minas lo aprueba. Y al aprobarlo queda obligado por ley a licitar esas líneas para que se construyan. Entonces, el mecanismo para el desarrollo de la transmisión en el Perú, el mecanismo regulatorio, el marco regulatorio, está ya bien establecido y está funcionando. Y gracias a eso se está pudiendo construir todo esto. Además de lo que hemos mencionado, de estos enlaces hacia el sur y hacia el norte, se está pues pensando en llegar hasta Iquitos para completar la interconexión.
no sé si saben ustedes, pero Iquitos es la única ciudad importante de cierto tamaño en la selva que todavía no está interconectada. Pucallpa y Puerto Maldonado ya están interconectados. Entonces, la transmisión podemos asegurar con bastante certeza que va a seguir creciendo conforme el sistema lo necesite, porque ya hay un marco regulatorio que lo permite, es un marco regulatorio que es muy fiable, muy estable para el inversionista privado, porque el inversionista privado participa en el concurso al cual llama por inversión por encargo del Ministerio de Minas y le dice, por inversión le dice, yo quiero que me construyas esta línea de acá de Moyopampa a Iquitos, ¿no? Entonces tú la vas a construir, la vas a operar durante 30 años, a los 30 años la vas a devolver al Estado peruano a título gratuito. ¿Cuánto quieres que te paguen anualmente por construir y operar esta línea? Concursan todos ellos y el que menos pida gana. Entonces ese inversionista se le va a pagar lo que ha pedido, por lo tanto tiene un marco estable que le permite conseguir el financiamiento y hacer la inversión. Entonces eso ha venido funcionando muy bien, es resultado de la competencia en el mercado, hay interés en muchos inversionistas de Colombia, de España, últimamente están viniendo coreanos, ya se vienen los chinos. Hay mucho interés porque es un marco regulatorio que está funcionando y va a permitir que la transmisión se siga desarrollando al paso que necesita el país. Lo único que puede fallar aquí es que si todo eso ya está concursado, determinado, hecho, y aparece algún problema ambiental o algún problema social que retrase la ejecución de las líneas. Pero de que no haya capacidades de atraer inversión, en este caso de transmisión sí la hay. Entonces, con este plan que ya está en marcha, todas estas líneas que están acá, muchas están ya en construcción y muchas están por licitarse, todo esto ya está aprobado por el Ministerio de Minas, ya está encargado por inversión, entonces tenemos seguridad que se va a ejecutar con retrasos, como dijimos, porque podría haber oposición. Vamos a ver qué se nos viene en el mediano plazo y luego en el largo plazo. Cómo va a crecer la demanda y con qué vamos a atender esa demanda. Ahí tienen ustedes una proyección del crecimiento de la demanda que se espera para el país. Y fíjense ustedes que tenemos tasas muy altas algunos años, tenemos un pico importante entre el 2015 y 2016, ¿no es cierto? Y una tasa promedio hasta el 2018 de 10%. 10% es una cifra bastante alta. Cuando los inversionistas que vienen de países desarrollados miran estas cifras, se quedan admirados porque ellos no están creciendo ni al 1 ni al 2 y algunos están hasta estancados. Entonces, algunos de ustedes dirán, pero esta es una tasa demasiado alta. ¿Y de dónde salen estas cifras? ¿Por qué? ¿Cómo han hecho el cálculo? Esta es la manera como se ha hecho el cálculo. Ese crecimiento es la suma de dos factores. Es el crecimiento vegetativo, que como todos ustedes conocen es el crecimiento que proviene del incremento específico de consumo. Cada quien se compra un televisor más, pone una terma más, hay una tiendita más, etcétera, etcétera. Ese crecimiento le llamamos vegetativo, ¿no? Entonces, eso está creciendo en el país y está creciendo a una tasa promedio de 6%. Y eso es producto del desarrollo económico que está ocurriendo en el país. Entonces, ese crecimiento vegetativo se está produciendo, esto se proyecta con técnicas econométricas que muchos conocen, ¿no es cierto? Y esto es lo que debe ocurrir. Y la parte verde es el crecimiento que se debe a grandes proyectos de inversión, esencialmente mineros, pero pueden ser también proyectos cementeros, agroindustriales, industriales, etcétera, y todos esos proyectos suman este crecimiento. Entonces, si no tuviéramos ninguno solo de estos proyectos, el crecimiento vegetativo sería 6%. Pero como esos proyectos pueden tener alguna influencia en el desarrollo de la economía, probablemente 5%. Pero lo menos que podríamos crecer en estos años debería ser 5%. En lo máximo es este 10% que estamos mostrando. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso va a ser así? Tenemos información de primera mano de cada uno de los inversionistas. Acá está la relación de todos los proyectos de inversión que le informan por norma al COES, los planes que tienen de expansión, de inversión en sus respectivas áreas de operación, y nos dicen para cada año cuánto van a adicionar de potencia y cuánto de energía. Y con base a estos datos es que nosotros podemos hacer esta proyección. Entonces, evidentemente, lo que puede pasar aquí es que muchos de esos proyectos se retrasen o algunos no se hagan, como está pasando, digamos, con Tía María o con Conga, ¿no es cierto? Eso podría pasar. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esta curva o se desplace un poco este pico en el tiempo por retrasos o se achate un poco la curva, ¿no es cierto?
Pero en todo caso nosotros, como lo que queremos es analizar cómo va a evolucionar el sistema y si el sistema va a poder o no soportar, parece ser que la posición más recomendable sería asumir que sí se va a dar este crecimiento, para ver si el sistema soporta. No tendría sentido ponernos a proyectar algo menos optimista porque estaríamos poniendo una prueba no tan fuerte, no tan ácida al sistema. Entonces, esta es la proyección que vamos a tomar nosotros para saber cómo se viene la situación y si va a poder enfrentar el sistema o no. Y como les decía, ahí tenemos la información. Una característica importante de este crecimiento es que no se da homogéneo en todo el Perú. Ahí pueden ver ustedes el crecimiento total de cada una de las áreas norte, centro y sur en azul y el crecimiento en nuevos proyectos. Y entonces, si bien hace unos años la estrella del norte, porque estaba creciendo mucho, para los años que vienen el norte ya no tiene muchos nuevos proyectos, el centro deja de tener la importancia que tenía en crecimiento y quien asume el protagonismo es el sistema sur, que llega a crecer hasta 1.283 megavatios en un solo año. Entonces, eso, como ven ustedes, se correlaciona muy bien con el planteamiento que hemos hecho de un segundo enlace de 500 kilovoltios hacia el sur. Es decir, va a haber una línea de 220 y dos líneas de 500 hacia el sur. ¿Por qué? Porque acá se presenta el gran crecimiento de demanda en el sistema. Entonces, eso es lo que vemos como crecimiento de demanda. ¿Y con qué vamos a atender ese crecimiento de demanda? Acá se viene con qué lo vamos a atender. Esto es un resumen de las centrales que podrían o que van a entrar en servicio con bastante seguridad hasta el año 2016. El resumen está aquí, lo pueden ver ustedes. Empecemos por abajo, una centralita de biomasa, una solar más, no estamos contando las que ya están en operación, 4 eólicas más, 27 hidroeléctricas RER. ¿Qué son las hidroeléctricas RER? Son las hidroeléctricas que están dentro de la ley de energías renovables no convencionales, que son de menos de 20 megavatios. RER es la jerga que usamos de recursos de energías renovables. Entonces, centrales de menos de 20 megavatios, 1.900 megavatios en centrales grandes, hidroeléctricas grandes y medianas, centrales a base de diésel, que son esta reserva fría que les comenté, turbinas a gas utilizando petróleo diésel, 5 que suman 797 megavatios, y unos 3 proyectos térmicos a gas natural. Acá fíjense ustedes, hay una serie de datos importantes. Por ahí se dice mucho y se comenta ya el Estado debe cambiar y debe dejar la prioridad del gas natural porque el gas natural es finito, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pues solo hay 3 proyectos que están considerados en gas natural, porque no hay más proyectos en marcha. ¿Por qué? Porque no hay nuevos contratos de molécula de gas, de suministro de molécula de gas. Entonces, así proyectos seguros que sepamos que se van a construir, solo hay 3 más a base de gas natural. Las turbinas de reserva fría, que es una decisión del ministerio para tener reserva en el norte y en el sur. Las hidroeléctricas estas que todas son resultados de o concursos de las distribuidoras grandes, todas las distribuidoras del país, que firman contratos de largo plazo por muchos años en adelante, y eso permite que algunos inversionistas construyan centrales, o concursos del Estado a través de Proinversión para la construcción de centrales hidroeléctricas. Ustedes que conocen los nombres que siempre han dado vueltas en todos los proyectos que se conocen de hidroeléctricas, aquí están la central Chévez, está Chaclla, Cerro del Águila, está Pucará, por ahí Machu Picchu 2, están estas centrales todas que tienen bastante seguridad de que van a ser construidas, porque resultan de contratos con el Estado peruano o de contratos con distribuidoras. No son proyectos que están dando vueltas y que alguien dice que sí, yo tengo mi proyecto y es bien bonito y tiene todas estas facilidades. No, son proyectos que ya tienen contratos, por eso los ponemos. Entonces, la característica principal para poner todos estos proyectos, que ahí están, de ahí sale ese resumen, fíjense ustedes, son 2 láminas con proyectos. Todos esos proyectos hemos tenido cuidado de poner de preferencia aquellos que tienen bastante seguridad de ser construidos. Hay muchos proyectos conocidos que no tenemos seguridad que vaya a ser construido, no lo hemos puesto. Acá el único del cual tenemos alguna duda es el proyecto térmico de la central térmica de Quillabamba. Lo hemos puesto, ¿por qué? Porque hay una instrucción oficial de Proinversión a Electroperú para que construya esa central. Y Electroperú está avanzando con los estudios y todo lo demás, pero no sabemos si finalmente terminará de hacerlo o no. De todos modos lo hemos puesto, y está acá, ustedes pueden ver la central térmica de Quillabamba de Electroperú. Están todas las hidroeléctricas chiquitas, están las eólicas, las renovables, las hidroeléctricas grandes, etcétera. Ese resumen que hemos visto.
Entonces, vemos pues que de aquí al 2018 se van a adicionar 4.000 megavatios nuevos, mientras que el crecimiento de potencia, si alguno se fijó, es como 3.400 en ese mismo periodo. Entonces, haciendo un simple balance aritmético, parece ser que no deberíamos tener problemas hasta el 2018. Eso lo vamos a verificar más adelante. Y como les adelanté, el tema de que la generación se sigue concentrando en el centro se va a seguir presentando. Acá está, el gráfico muestra las adiciones de capacidad de generación en el norte, el verdecito, el rojito en el centro y el azul en el sur. Y vemos pues que el centro sigue concentrando la mayor cantidad de adiciones de nueva capacidad de generación. Esto es una realidad, va a seguir siendo así. Entonces vamos a seguir teniendo necesidad de sistema de transmisión muy fuerte. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el Estado hace eso? ¿Por cómo no se da cuenta y comete semejante error? ¿No es cierto? Pues no, no es un error, es un resultado de la normativa que existe. En el Perú, la generación sigue siendo una actividad de libre riesgo. Y entonces no hay planificación de la generación, no hay planificación detallada de la generación donde el Estado puede decir, quiero este proyecto y quiero este otro. Cuando Proinversión, por encargo del Ministerio de Minas, ha salido a concursar centrales hidroeléctricas, no ha dicho quiero esta acá y esta allá. Lo que ha dicho es quiero 500 o 600 megavatios hidroeléctricas. Y entonces los inversionistas buscan aquellos proyectos que sean los más sencillos, los más rentables, etcétera, y eso es el resultado. Evidentemente eso es una señal de cómo debería hacerse en el futuro, ¿no es cierto? De ahí ya facilito en la conclusión, las siguientes licitaciones o los siguientes desarrollos tendrían que ser preferentemente en el norte, que inyecten su energía en el norte y en el sur. Entonces, y hemos visto lo que tenemos como proyección de crecimiento de la demanda y hemos visto con qué atenderíamos la demanda. Entonces ahora vamos a ver si eso sirve o no sirve. Y la medida para ver si eso sirve o no sirve es ver la reserva fría del sistema. Todos ustedes son ingenieros, ¿no es cierto? ¿Qué es la reserva fría? Son las máquinas que van a estar paradas esperando que falle cualquier otra máquina para entrar en servicio si es que se produce la falla. Y entonces acá hemos evaluado como balance de potencia, por si acaso, para cada año y para 2 escenarios, cómo queda la reserva del sistema. Un escenario es la época de estiaje. Como ustedes saben, en la época de estiaje, en la época que no hay lluvias en el Perú, la producción hidroeléctrica baja más o menos 600 megavatios por falta de agua. Y el otro escenario es cuando se presenta la máxima demanda en el sistema, que suele ser en diciembre. Entonces hemos evaluado para máxima demanda y para la época de estiaje. ¿Cómo están construidos estos gráficos? La columna en cada caso es la capacidad instalada efectiva que realmente se puede utilizar, no la nominal, no la de placa, sino la que realmente se puede utilizar. Y el rojito es las centrales de energía renovable, estas son las hidroeléctricas, las azules, esto de acá son las térmicas, la raya a naranja es la demanda, la máxima demanda que se espera en ese momento, y finalmente el achurado lila es la reserva que tiene el sistema. Entonces pueden ver ustedes que del 2013 al 2018, en cualquiera de los 2 escenarios, siempre tenemos reserva. Ahí ya está, hay un sabotaje por acá del Adobe Acrobat. Entonces, siempre tenemos reserva. Entonces, primera conclusión, ¿hay posibilidad de racionamiento de acá al 2018? ¿Hay crisis de acá al 2018? Para responder el título del evento, no hay una crisis prevista o previsible de acá al 2018. No hay posibilidad de racionamiento, porque acuérdense que hemos tomado en cuenta una proyección sin cercenarle nada a la proyección de la demanda, y en cambio en la proyección de la oferta hemos tomado cuidado de tomar solo los proyectos que tengan certeza de hacer, no hemos metido proyectos por meter. Entonces esto nos permitiría asegurar con bastante confianza que no va a haber racionamiento, ni en el caso de la máxima demanda ni en el caso del estiaje. Segunda conclusión, la reserva no es tan grande como quisiéramos. Quisiéramos tener más reserva, un 9%, un 6% de reserva en el estiaje de 2016 no es garantía de que si falla alguna unidad grande, alguna central grande como Mantar o los ciclos combinados de Chilca, y si falla por un tiempo prolongado, no tenemos reserva para atender eso. Entonces eso va a significar que sí, habría restricciones, pero restricciones temporales, mientras dura la falla. No es una restricción estructural, no es que no hay capacidad para atender la demanda, sino solamente mientras dure la falla. Entonces,
no vamos a tener racionamiento, vamos a tener algunos problemas probablemente puntuales y temporales y nada más. La tercera conclusión que se puede ver aquí, que no se ve aquí arriba, pero es la misma situación acá abajo, es que poco a poco la reserva va disminuyendo conforme aparecen los años. ¿Y eso por qué? Por lo que les adelantamos. En los proyectos conocidos, en los proyectos que hemos averiguado que sí tienen factibilidad y certeza de construcción, se acaba en el 2016. Después de estos proyectos, no tenemos noticia de ni un solo proyecto más, hasta ahorita, hasta hoy, que ya sea térmico o hidroeléctrico, que esté en camino y que pueda llegar a tiempo para después de estos años. Entonces, evidentemente, como la demanda va a seguir creciendo, pero no estamos adicionando ni el 2017 ni el 2018 más capacidad de generación, solo por un efecto matemático, lo que va a pasar es que la reserva se va disminuyendo. Y por supuesto, si esa situación se extrapolara, es decir, sigue creciendo la demanda y no ponemos nuevas centrales de generación, ahí es donde sí se presentaría el problema, ¿no? Porque no habría con qué atender. Ahí sí entraríamos en racionamiento, ahí sí habría un problema de crisis energética. Pero ojo, no estamos diciendo que eso va a ocurrir, que es seguro que va a ocurrir. Estamos diciendo, si no se hace nada desde ahora para poder desarrollar los proyectos que se necesita, eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, este es el mensaje principal del análisis del mediano plazo. Si todo sigue como estamos, si se construye todo lo que está en marcha, si no se producen grandes retrasos y si la demanda crece como está previsto, no vamos a tener problemas hasta el 2018. Lo más probable, inclusive, es que la demanda no crezca tanto, porque estamos viendo que varios proyectos se están atrasando, no se están haciendo, entonces probablemente la demanda no crezca tanto y tendríamos más holgura en estos años y probablemente tendríamos más allá del 2018 un poco de holgura, ¿no? Y entonces lo que viene es un condicional, ¿no es cierto? Si no se hace nada para después, ahí sí podría haber problemas. Y entonces veamos ahora, ya que el título que me encargaron es ¿qué pasa en la década? Veamos qué tenemos para el largo plazo, más allá del 2018. Primero analicemos qué potenciales de energías propias tiene el Perú que pueden ser utilizadas. No tenemos carbón, ¿no es cierto? Entonces nos olvidamos del carbón. Y esto es lo que tenemos. Como hay diversos estudios que calculan estas capacidades. No todos son igual de certeros o no todos tienen el igual nivel de profundidad o detalle. Hay un potencial hidroeléctrico estimado de 58.000 megavatios. Alguien ha calculado, ahí está la referencia, en el Atlas del Potencial Eólico del Perú, el Ministerio de Minas, un potencial de 22.500 megavatios eólicos, ¿no es cierto? Un geotérmico, que también hay un estudio ahí de no sé quién, de Geothermal Resources en Perú, de 69.000 megavatios, pero no hay perforaciones todavía que garanticen eso, ¿no? Potencial solar, hay estas cifras de kilovatios hora por metro cuadrado que también son producto del Plan Maestro de Electrificación Rural del Ministerio de Minas. Y tenemos una probabilidad de reservas de gas también hasta de 21 TCFs. Esos son los recursos que tenemos. La pregunta es si vamos a poder utilizarlos para atender el crecimiento de demanda de energía eléctrica. Entonces vamos a hacer un somero análisis de qué cosa podríamos y qué cosa no podríamos. Empecemos por energía eólica. Dice el Atlas 22.500 megavatios. Eso es un potencial teórico, ¿no es cierto? Pero veamos el mapa que muestra este mismo atlas eólico y se ve pues que la parte más rojita es la que tiene más intensidad de viento. Y ven ustedes que no es pues que el Perú sea espectacularmente dotado de vientos en toda la costa, no, pues las partes rojitas se están concentrando aquí por Ica, el norte de Arequipa, ¿no es cierto? Y por aquí, por el Talara, Piura, algo por esta parte, y no hay mucho más, donde hay muy buen viento. Entonces, no es tampoco que tengamos tanto viento. Pero efectivamente, si se instalan turbinas, de algunas más caras que otras, porque tienen más o menos viento, probablemente sí podría haber esos 22.000 megavatios. Pero ahí enfrentamos un tema que deriva directamente de la forma radial de nuestro sistema eléctrico. Muchos de ustedes son ingenieros electricistas y comprenderán esto claramente. Siendo nuestro sistema radial y no teniendo capacidad de generación grande ni en el norte ni en el sur, y siendo la energía eólica una energía variable por naturaleza, porque es variable en el tiempo, varía con las horas, con los minutos, con los días, con las temporadas,
el sistema eléctrico no puede aceptar más allá de determinada magnitud de variaciones. Hay una forma de calcular si hay una barra o un nodo del sistema muy débil donde no hay otra generación convencional que aporte inercia para compensar esas variaciones. Si dejamos que entre mucha de esa energía eólica, lo que va a pasar es que va a malograr la calidad de servicio, porque esas variaciones se van a traducir en variaciones de frecuencia, en variaciones de tensión. Entonces, hay una metodología para calcular en el estado en el que están nuestras barras y en el que van a estar, cuánta energía eólica cuánta potencia eólica se pueden aceptar en esas barras sin que corramos el riesgo de que malogre la calidad de servicio. Y acá tenemos un cálculo que está haciendo el COES sobre esa máxima capacidad que se puede inyectar hasta el 2017 en cada una de las barras más importantes de la costa del Perú. Y pueden ver ustedes que de los 22.000, por lo menos hasta el 2017, cuando ya van a estar en servicio las líneas de 500 hacia el norte y hacia el sur, no podríamos tener más de 1.600 megavatios de inyección eólica, porque el sistema no lo soportaría, porque la variabilidad de la energía eólica. Eso no quiere decir, ahorita van a salir por ahí a decir que yo soy enemigo de la energía eólica. Sí soy, pero no es eso. El cálculo es así. Entonces, no se puede, y fíjense ustedes, hay barras que son barras muy fuertes, como Montalvo, Ocoña, Moquegua, que permiten hasta 100, 160 megavatios, pero no coinciden con las zonas donde hay buen viento. Y por ejemplo, fíjense ustedes, ironías del destino, en sitios como Talara y Piura, que hay muy buen viento, es tan débil, porque ya está tan lejos de la parte central del sistema, que fuera de los proyectos que ya están en marcha, Talara, por ejemplo, ya no podría absorber más inyección eólica. Piura sí. Entonces, esto es un cálculo eléctrico, ustedes lo pueden verificar, tiene que ver con la potencia de cortocircuito, tiene que ver con la potencia de las eólicas, y este es el cálculo que podría hacer. Entonces, como total país, no es una gran limitación, porque ahorita no hay más de 120 o algo, 180 megavatios de proyectos eólicos ya confirmados y que están empezando. Entonces, no estamos limitando en realidad el desarrollo. Pero lo que queremos decir es que la energía eólica, con todo lo buena que es y que puede ser para un sistema, claramente no puede ser la base de la atención del crecimiento de la demanda. Siempre va a ser una energía que va a ser marginal, va a ayudar a lo que hay, pero necesitamos otra forma de generación para atender el crecimiento de la demanda. Veamos ahora qué pasa con la energía solar, ¿no es cierto? También se dice que el Perú tiene muy buenas zonas de energía solar. Acá tenemos un mapa de la intensidad de la irradiación solar en todo el mundo y vemos pues que efectivamente había sido cierto. El sur del Perú y el norte de Chile es el más oscurito, son los sitios que tienen la mayor irradiación solar al año de todo el mundo casi. Entonces por ahí vamos bien, ¿no es cierto? Pero si vemos ese mapita con un poco más de detalle, fíjese pues que la cosa estaba en Chile. Y aquí en el Perú, sí hay en el sur del Perú, y específicamente donde los antipáticos compatriotas míos, los arequipeños, es donde acá se concentran las mayores posibilidades. Pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, eso que se dice que hay mucho potencial, no hay tanto más. Hay un potencial interesante, es entre los mejores del mundo, pero no hay mucho más que lo que hay al sur del Perú. Y la realidad lo está demostrando. Las centrales que se han instalado, las centrales solares fotovoltaicas que se han instalado en el Perú, son todas las que están en Arequipa y Moquegua. En Arequipa y Moquegua se ha instalado todo lo que hay y ya está en funcionamiento. Si no lo sabían ustedes, ya tenemos 80 megavatios de centrales solares y de hecho esta es una foto de la central instalada en Moquegua, que todas son de tipo fotovoltaico y tenemos 80 megavatios funcionando. ¿Cuál es el problema con la central? No problema, ¿cuál es la característica que tienen estas centrales? Los inversionistas están yendo por la tecnología fotovoltaica, porque es la más barata, la más rápida de instalar. Pero ¿cuál es el problema de la energía fotovoltaica? Tiene la característica de muchas enamoradas. Cuando se necesitan más, es justo cuando se van. Entonces, cuando llega la hora de punta, ¿no es cierto?, y aumenta la demanda de energía eléctrica, ¿quién nos abandona? Las eólicas, las fotovoltaicas. Entonces, eso lo que obliga es, en términos prácticos, ¿a qué? A tener más reserva convencional para atender cuando falte esta energía, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, volvemos a concluir que si bien es una energía muy interesante, muy limpia, no puede ser la base del crecimiento. Porque para la base del crecimiento necesitamos energía confiable, permanente, disponible las 24 horas del día.
¿no es cierto? Sí puede ser, alguien por ahí sabrá, seguramente lo sabe, la energía termosolar permite almacenar el calor y seguir dando energía cuando ya se ocultó el sol. Efectivamente, de esas todavía no hay muchas y son mucho más caras y sería bueno que vengan, pero sí son mucho más caras. Entonces, fíjense, la eólica sí, hasta cierto límite, la solar también sí, hasta cierto límite. Entonces, no tenemos carbón. ¿Qué sí tenemos? Esto sí tenemos. ¿No es cierto? Hay un estudio muy detallado que evaluó todas las cuencas del Perú, que se hizo en 1968, se terminó en 70 y tantos, y que arroja un potencial teórico de 200.000 megavatios, y ese potencial teórico lo van degradando, quitándole lo que se puede realizar realmente, y este estudio concluye 58.000 megavatios. Que no sean 58.000, que sea la mitad, 30.000 megavatios. Tenemos 30.000 megavatios de posibilidad de desarrollo de centrales hidroeléctricas, eso sí tenemos. Y si se hace como debe ser, con reservorios adecuados y todo lo demás, si es una energía confiable, si es una energía 24 horas al día, y si es una energía que no produce CO2, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo que sí tenemos, para la próxima década, qué cosas sí tenemos con seguridad. Este potencial es lo que tenemos. Tenemos un potencial eólico que se debe utilizar hasta los límites técnicos, tenemos un potencial solar también que se debe utilizar hasta los límites técnicos, pero la base del crecimiento parece ser que debiera ser las centrales hidroeléctricas. Y bueno, ahí, como ven ustedes, hay una serie de proyectos ahí sí conocidos por muchos: Yuta, Lluvia, Icaño, Rapay, Santa Rita, la Sangabán 1, la 3, la 4, hay un montón de proyectos conocidos. Entonces, lo único que falta es encontrar la manera que se desarrollen esos proyectos, la manera de financiar esos proyectos, la manera de arreglar el tema ambiental, el tema social y que se pueda construir. Entonces, ¿tiene el Perú posibilidades de atender, de tener seguridad energética para la próxima década? Sí, pero siempre y cuando se desarrollen lo que se necesita de estos proyectos. Si sumamos todos los proyectos que están acá, suma 19.000 megavatios. Entonces, sí tenemos, solo falta terminar de resolver. Ahora, solo falta, es muy fácil de decir, pero no es tan difícil, no es tan fácil de hacer, ¿no? Hay que resolver una serie de problemas, como repetía, de tipo social, ambiental, regulatorio, para darle seguridad al inversionista para que pueda construir estas centrales. Entonces, veamos cómo se viene el futuro. Fíjense ustedes, esa es la parte pesimista, esta es la imagen tétrica. Esto solo quiere decir que si a partir de todos los proyectos que conocemos se acaban acá, el 2016. Y si asumimos que no se construye nada desde ese momento, la demanda sigue creciendo, se empieza a presentar pues una brecha, ¿no? Acá sí habría problemas. Si no se hace nada, claramente la demanda es superior a la oferta eficiente. Ponemos eficiente porque las eólicas y las solares no aportan potencia firme. Nada más por eso las restamos. Y restamos el carbón y el diésel, que son demasiado caros. Entonces, esta oferta eficiente, hay una brecha y tendríamos problemas. ¿Qué cosa podríamos hacer? Pues podemos tomar los proyectos estos de centrales hidroeléctricas menores, que se pueden construir a tiempo para llegar a estas fechas, porque son pequeñas, se pueden construir más rápido, y podríamos tomar los otros proyectos de las centrales grandes, y con esto podríamos atender el crecimiento de la demanda. Vemos que si construimos todas estas centrales que son conocidas por ustedes, ¿no es cierto?, que están Moyopampa, Ampliación, Curibamba, Olvo, Rapay, Marañón, Las Sangabanes, Santa Rita, Yuta, Tambo, Churros, Santa María, Chadín, etc. Si se construyen todos estos proyectos conocidos, sí vamos a poder atender, por lo menos hasta el 2024, el crecimiento de la demanda del país. Acá se nota que vamos a tener una brecha estos años, alrededor de 2019, 2020, habría una brecha de generación eficiente. ¿Eso quiere decir que va a haber cortes? No, sino que tendría que atenderse esa demanda con generación diésel, que es la generación cara. Entonces, lo que nosotros hemos analizado es que tendríamos que tener nueva generación a base de gas natural y que, dado los planes del Estado de tener el gasoducto al sur, parece ser que podría funcionar que se instale en el sur. Entonces, si instalamos generación a gas natural en el sur, además de todas estas centrales hidroeléctricas, tenemos cubierta la demanda con generación eficiente, con generación barata, no con generación cara, como es el petróleo diésel o el petróleo residual. Entonces, esto es lo que vemos para el futuro de la siguiente década. Es un futuro que puede ser muy promisorio, es un futuro que sí nos brindaría seguridad energética, pero que requiere de un esfuerzo conjunto de todos los actores para poder desarrollar esto. Y entonces esta es la visión que tenemos nosotros del Perú. Podemos desarrollar todas estas hidroeléctricas, podemos desarrollar térmicas de ciclo combinado a base de gas natural si se lleva el gasoducto al sur, ¿no es cierto? Y
podemos pensar en interconexión con Ecuador y Colombia, interconexión con Brasil, interconexión con Chile. Las dos del sur son muy diferentes de las del norte. En el caso del norte, nos conviene la interconexión con Ecuador porque, primero que todo, Ecuador está construyendo una gran capacidad hidroeléctrica. Y segundo que todo, cuando llueve en Ecuador, es sequía en el Perú. Entonces, cuando a ellos les sobra energía barata, a nosotros nos convendría importar esa energía de Ecuador. Entonces, ¿nos interesa la interconexión con Ecuador? Sí, porque nos permitiría no usar térmicas nuestras en la época de estiaje, en la época de sequía, y en lugar de eso reemplazarlo con energía de Ecuador. Y más bien para pensar en Brasil y Chile es pensar en exportación. Pero la exportación tendría que tener una condición básica. Habría que tener sobrecapacidad instalada que sea suficiente para atender la demanda del país y el excedente poder exportarlo y verlo como negocio. Entonces, eso es lo que podemos ver, y el plan de transmisión que propone el COES, el plan de largo plazo, permitiría dejar al sistema preparado para cualquiera de esas necesidades. A la red de 500 kilovoltios que va por la costa, esta segunda por la Sierra Sur, añadiríamos un anillo alrededor de Lima con un ingreso directo a Lima, una segunda enlace de 500 kilovoltios para el norte y un enlace de 500 kilovoltios con Ecuador. Entonces el sistema ya sería lo suficientemente fuerte como para soportar exportación a Chile. Habría que construir nuevas líneas si es que se hiciera exportación a Brasil, y habría que construir la línea de interconexión con Ecuador para poder recibir la energía barata de Ecuador, bueno, de producción barata, en su época de lluvia, en que ellos van a tener sobrecapacidad instalada, les va a sobrar energía y va a ser interesante comprar esa energía. Entonces, esta es la visión que tenemos sobre el futuro energético del sistema eléctrico. No estamos hablando de hidrocarburos para el Perú para la siguiente década. Todo esto se puede hacer, tenemos los recursos necesarios, pero lo que sí es cierto es que todavía eso hay que lanzarlo. Nada de esto está lanzado. Transmisión sí, no hay problema, pero generación todavía hay que terminar de lanzarlo para que se pueda convertir en este interesante futuro que vemos para el sistema. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero César Butrón por esta interesante exposición de esta noche que nos aclara un poco más el panorama de nuestro país y la gran necesidad de llevar a cabo el tema de obras en centrales hidroeléctricas, energía eólica, energía solar, que de pronto se llevarán a cabo a lo largo de estos años. Bueno, continuando con esto, voy a invitar al viceministro de Energía del sector de Energía y Minas. Por favor, ingeniero Edwin Quintanilla, lo invito acá adelante para poder hacer uso de la palabra. Bien, buenas noches. A ver, mientras van poniendo el PowerPoint, yo tenía un profesor que alguna vez me dijo, oiga, ¿usted tiene PowerPoint o tiene algo que decirnos? ¿No? Yo tengo algo que decirles. Porque a veces nos acostumbramos mucho a que las láminas están al frente. Yo quisiera en esta ocasión pues dar una perspectiva de lo que es la situación del mercado de electricidad. Es un mercado que, digamos, es un poco difícil verlo aisladamente, porque más bien hay que verlo en su contexto como el mercado de la energía, ¿de acuerdo? Pero sin embargo trataré de focalizarme en este ámbito. Okay. Entonces, las conferencias que ahora estamos abordando están orientadas principalmente a lo que es la crisis de energía, ¿no? Y qué interesante ver esa materia, ¿no? Hay que, pues, digamos, analizar si estamos dentro de esa crisis o qué supone una crisis, ¿de acuerdo? Entonces, yo recogí una publicación reciente del decano, ¿no?, de aquel colegio, que dice que uno tiene crisis energética cuando tiene dos situaciones. Primero, cuando hay un riesgo de desabastecimiento, es decir, cuando se llega a uno en el que no va a alcanzar la energía para todos, ¿de acuerdo? O sea, cuando hay un riesgo de desabastecimiento. Y segundo, cuando tenemos energía muy cara, ¿no?, cuando es inaccesible, ¿de acuerdo? Yo simplemente me permitiría añadir un criterio adicional. A mi punto de vista es aquellos que no tienen energía, ¿no? También es una crisis no tener energía para aquellas personas que aún no cuentan con ese servicio, como veremos hoy día. En esto es interesante ver tres opiniones calificadas, ¿no? O sea, yo trataba de ver esto en esa perspectiva y decir, bueno, ¿qué se opina sobre la crisis? A veces hay opiniones, pues, evidentemente interesadas en esto, hay gente que representa grupos de interés.
siempre que alguien opina o saca una publicación en un medio, es interesante preguntarse primero, antes de leer el artículo, a quién representa esta opinión, ¿no? O sea, a quién está tratando de, digamos, evidenciar, digamos, o presentar un interés legítimo, por supuesto. Creo que eso es parte de la expresión libre y democrática que tenemos en nuestro medio y en muchos otros sitios. Entonces, aquí encontraba tres opiniones que son interesantes, ¿no? América Economía, de este año, BID, un informe del BID que hoy presentaré, el año 2012, y el World Economic Forum, también un reporte muy importante del año de este año. ¿Qué nos dice América Economía? ¿No? Hay un artículo muy interesante que básicamente está orientado a la crisis brasileña, pero en torno a ella lo que dice es, en cuanto a la región, Luis Augusto Barroso, un experto en ese tema, argumenta que el panorama es interesante. Sudamérica es un continente con muchos recursos energéticos. Gas en Bolivia, Brasil, Argentina y Perú. Carbón en Colombia y Brasil. Hidroelectricidad en Brasil, Chile, Perú y Colombia. Pero geográficamente mal distribuidos. Y agrega que los países caminaron institucionalmente por caminos distintos con más intervención gubernamental en unos y menos en otros. Esto condiciona mucho el ambiente de inversión. De este modo, las naciones que más han atraído inversionistas son Brasil, por su escala, Chile, Perú y Colombia. Es una evidencia interesante de un tercero, digamos, que nos hace ver cómo está, pues, el sistema y cómo está la atracción de inversiones en el país. Otro reporte muy importante, un estudio que realizó el BID, justamente un reporte del año 2012 para el Perú, que se denominó Evaluación del marco normativo e institucional del Perú para la promoción de energía eléctrica a partir de recursos renovables. En lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? El BID hace un análisis separado, yo les recomiendo, esto está en la internet, se puede acceder fácilmente, todos los que googlean, una nueva expresión, entonces lo pueden encontrar muy fácil con ese nombre, y van a ver pues que él habla sobre una opinión sobre recursos renovables no convencionales y sobre los convencionales. Y en ambos casos, digamos, el primero de ellos dice que tras el análisis que hizo, para los no convencionales, se concluye que el mismo resulta adecuado a los fines que se persiguen, superando en determinados aspectos la arquitectura de los esquemas de promoción de este tipo de tecnologías imperantes en países desarrollados con mayor tradición en la implementación de estos, ¿no? Es decir, pues nos da una nota probatoria respecto a cómo van esta evolución de renovables. E igualmente, lo que hace, obviamente también tiene una crítica en esto, indicando que es interesante evaluar con más cuidado, ver si esos renovables efectivamente nos aportarán seguridad y firmeza, digamos, en el abastecimiento, que estimo que es una variable muy importante a considerar. Y sobre los renovables en sí, dice, como resultado del examen realizado, lo que él plantea es, pues, que el actual marco normativo e institucional requiere de ciertos ajustes que favorezcan la entrada de nueva capacidad al sistema, en particular la construcción y puesta en operación de nuevas centrales hidroeléctricas. Entonces, ahí da las recomendaciones. Y una frase muy interesante, finalmente, que menciona el BID, que es necesaria la institucionalización de este ejercicio de planeamiento sectorial de largo plazo, mediante la creación o reforzamiento de capacidades y la delimitación específica del alcance y la metodología que se deben emplear. Entonces, el BID también tiene una opinión muy importante, que son consultores de la Universidad de Comillas, los que hicieron el estudio, y que sí nos permite ver que se tiene, digamos, un énfasis importante en esto, pero que sin embargo creo que la labor de planificación, ¿no?, requiere, pues, ser introducida. Otro reporte muy importante en esto es el reporte de Global Energy Architecture Performance Index del World Economic Forum, en donde va y hace un análisis a nivel mundial de cómo está la arquitectura, es decir, los componentes de la política energética en el mundo en general, ¿no? Él menciona que hay en el triángulo energético que le llama, hay tres componentes, ¿no? El crecimiento económico y desarrollo, es decir, la competitividad de los países, el acceso a energía y seguridad de suministro, por otro lado, y luego también la sostenibilidad ambiental y social, digamos, que se pueda tener en estas economías. Entonces, en general, si uno va a este análisis, que son los tres vértices de una política energética, uno puede encontrar que tiene, pues, digamos, diversos análisis. Ellos hacen, bajo un panel internacional, una evaluación que, bueno, no fue hecha en el Perú, no participó ningún peruano,
sino fue desarrollado por un panel de expertos, digamos, en Suiza. Lo que ellos llegan es, pues, por ejemplo, en un rubro, ¿no?, de crecimiento económico y desarrollo, que hay una relación directa entre la energía y el crecimiento económico, ganancias de eficiencia, ¿no? Eso es muy cierto. Vamos a ver que la relación, y luego le mostraré una lámina donde cuando había crecimiento económico, había crecimiento energético por medio, ¿no? La idea es que si esta ganancia de eficiencia, ¿cierto?, a futuro puede continuar, creo que esa es la idea. Justamente lo que se pretende es crecer económicamente más que crecer energéticamente. Luego, menciona que hay tres componentes principales, ¿no? ¿En qué medida la energía está incorporando distorsiones de precios como resultado de subsidios e impuestos? Es un tema muy importante. ¿Cuál es esa distorsión en los mercados de energía? ¿Qué tan eficientemente está siendo usada? Y si el suministro de esa energía suma o resta en las cuentas del país. Entonces, en las cuentas se refiere que suma o resta en el resultado, en el producto del país, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, World Economic Forum hace un análisis muy exhaustivo, con muchos índices y muchas valoraciones sobre esto, y miren los resultados que tenemos, ¿no? En este vértice del crecimiento y desarrollo, ¿no?, él pone en el ranking a 10 países que tienen, pues, resultados alentadores en esta materia. Y bueno, y aquí hubo una sorpresa agradable, ¿no?, que a veces siempre estamos en el plano crítico, y eso es bueno, creo que tenemos que criticarnos también como país, ¿no? Pero también debemos reconocer en este caso, por ejemplo, que Perú y Colombia van por delante en el mundo en esta variable, luego otros países europeos o asiáticos, y en general creo que es una valoración apropiada de que el sistema energético peruano ha estado caminando los últimos años por una senda apropiada, ¿de acuerdo? Creo que hay problemas, eso no quiere decir que no hay desafíos, y ahí viene el reto, ¿no? Cómo resolver estos problemas, como lo mostró Ricardo Butrón, en un contexto de alto crecimiento. Realmente cuando vemos nuestras tasas de crecimiento, nos parecen, digamos, en muchos casos un poco bajas. Hace poco decíamos, mira, que este año solo creceremos 6%, ¿no? Ustedes saben que el mundo va creciendo a tasa de 1%, esa es la tasa mundial. Entonces, si uno crece 6%, está creciendo 6 veces la energía del mundo, ¿no? Entonces, creo que estas variables son interesantes de ser revisadas, y efectivamente creo que es bueno tener una tasa extraordinaria de crecimiento económico, no necesariamente tan bueno tener una tasa de crecimiento energético. Si crecemos con menos energía, con eficiencia, y usando, digamos, o manejando la demanda, pues de mejor forma, ¿no? ¿Qué iniciativas se tiene en el país en estos ámbitos, ¿no? Creo que hay muchas, sería un poco largo realmente mencionarlas, pero la idea es, en el Perú estamos transitando de una promoción de un mercado competitivo en energía, ¿no? Estamos yendo de regulación hacia subastas. Esa es la tendencia que hemos tenido en los últimos años, ¿no? La idea es reflejar precios de oportunidad con ventajas comparativas en la región. Promoción de nuevas inversiones, tenemos una serie de inversiones que se señalan acá, los gasoductos, el uso de GNL, GNC y otras, el polo petroquímico, explotación de potencial energético y fuentes económicas como las hidroeléctricas, veremos luego qué tanto estamos avanzando en esto, la eficiencia energética que ya la señalaba, la consolidación de la institucionalidad, que también es un concepto fundamental, y un nuevo paradigma que es la planificación en un contexto de alto crecimiento. Es interesante ver cómo evaluar la competencia en el mercado de generación en un país, ¿no? En esto siempre uno puede tener muchos índices y muchas formas de ver las cosas. Los economistas nos dan un índice que es muy conocido, que es el Herfindahl-Hirschman, que nos evalúa cuál es el grado de competencia en un mercado de generación, o en un mercado en general, en los mercados, digamos, de economía. Entonces, lo que acá se nos dice en este índice, que es bien importante, es un mercado monopólico tiene 10.000 puntos de valoración, ¿de acuerdo? Es 100 al cuadrado, es el valor de participación al cuadrado. Un mercado, digamos, en este caso, el mercado peruano, el mercado eléctrico, está en 2.400 puntos en este momento. Y se espera llegar al 2016, conforme están comprometidos las inversiones, a 1.500. ¿Qué significa 1.500? Que acá tenemos un nivel de competencia apropiado, ¿no? Es decir, la FERC, que es la Comisión Federal de Energía de Estados Unidos,
pone como referencia 1800. Ellos manifiestan que debajo de 1800 no hay que preocuparse porque el mercado de por sí es disputable. Si este porcentaje se supera, uno tiene pues que tomar algunas medidas para hacer más eficiente y, y promover la competencia en esos mercados. Y acá podemos ver que en realidad estos índices americanos en este momento se estarían superando, y lo cual es una buena noticia, ¿no? Porque tomemos en cuenta que el mercado peruano, el mercado de electricidad tampoco es un mercado muy grande, es un mercado de 5 o 6 mil megavatts, que en realidad es un mercado modesto comparado con economías como la americana, como la brasileña, donde uno puede hablar pues de 70, 80 mil megawatts en el caso brasileño y mucho más en el caso norteamericano. ¿Qué iniciativas se tienen en seguridad? Esta es una materia que se ha tocado con mucho énfasis en el último año, en donde lo que se busca es promover inversiones que afiancen la seguridad energética en el país. O sea, estamos en esa segunda ola, yo diría, en una ola de promover no solamente la competitividad, sino también la seguridad en los sistemas. Y ahí tenemos sistemas de seguridad energética, gasoductos y políticos redundantes en torno al gas de camisea. Estamos promoviendo la descentralización de generación eléctrica, la generación eléctrica de reserva, las plantas duales, el abastecimiento de gas natural licuado y planta de regasificación, que también son proyectos que se están desarrollando, y el transporte y almacenamiento de energía, ¿no? Es decir, electricidad, hidrocarburos y gas natural. Así como también buscando otras medidas como los planes de contingencia y alguna integración con algunos países en la región. Y en sostenibilidad, ¿qué estaríamos buscando, ¿no? Que es importante, como dicen los tres rubros, no solamente competitividad, también seguridad y finalmente sostenibilidad. Es decir, cerrar la brecha de inversión con servicio universal de energía, con la electrificación rural principalmente, y promoción de fuentes renovables y combustibles limpios en el país. Luego también en esta sostenibilidad tenemos la consolidación de fondos de compensación en sectores vulnerables, la mesa de desarrollo en regiones y la promoción de inversiones con responsabilidad social y ambiental, y finalmente la transparencia en los procesos, ¿no? O sea, todos los procesos de regulación, los procesos de aprobación tienen que contar con información disponible para estos fines. Ahora, yendo a la propia información eléctrica, ¿no? Para tratar de visualizar esto, recuerden que el año de referencia que tuvimos fue el año 92, ¿no? El año 92 es el año de partida de las reformas en este país, ¿no? ¿Cómo estaba el año 92? Uno puede verlo de manera muy evidente en esta lámina, ¿no? Cobertura estaba en 48%, es decir, más de la mitad de los peruanos no tenían electricidad en ese entonces, ¿no? Creo que es importante citarlo. Teníamos en temas grandes, en generación, no había gas natural, mayoritariamente era hidroeléctrica en ese momento. Y era un instante en el que decíamos, ¿por qué tenemos tanta generación hidroeléctrica y no tenemos una compensación térmica en el sistema? Y veíamos y anhelábamos tener fuentes térmicas de producción, ¿no? Entonces, hoy día parece que el escenario ha cambiado, son las olas que son típicas de los ciclos económicos o ciclos energéticos, llamémoslo así, en el tiempo. Entonces, otra característica era que se perdía el 22% de la energía, ¿no? Para decirlo con un nombre más propio, había un hurto de energía pues alto, ¿no? Se llaman pérdidas, pero finalmente eran hurtos en la red eléctrica de baja tensión mayormente. La participación privada no existía. Y en ese contexto, pues hoy día, en el 2012, tenemos un mercado que más o menos 5 veces, ¿no? De 4 a 5 veces el mercado de ese entonces, ¿no? En el año 92 hablábamos de Mantaro, ¿no? Hoy día también hablamos de Mantaro, pero son dos dimensiones totalmente diferentes. Lo que sí podemos ver en este contexto es que las ventas de energía, no la producción, porque es diferente, ¿no? Las ventas de energía han crecido durante 20 años al 8% por año. Esto es en realidad, a nosotros nos parece, y estando aquí en Perú, nos parece una tasa tan fácil y tan tranquila de lograrlo. Yo les digo que, al menos no conozco, bueno, quizás la China nos puede estar ganando ahí, pero yo no conozco país en el mundo que haya tenido una tasa de ese ritmo sostenidamente, ¿no? Es 8% todos los años. ¿Qué significa crecer a 8%? Significa que cada 9 o 10 años tenemos que duplicar nuestra demanda y por tanto nuestro parque de generación. Ese es el desafío. Es por eso cuando me planteaban el tema y decía situación actual, yo le puse ahí perspectiva, porque realmente
si uno se demora un poco acá en la conferencia, ya la demanda nos empieza a superar. Entonces, tenemos que estar permanentemente preparados y buscando ese futuro más que el pasado. Creo que esa es la concentración que podemos tener. En estos mercados, lamentablemente, a veces tenemos lo que yo llamo muchos generales después de la guerra, ¿no? Uno puede opinar después que pasaron las cosas o qué hubo atrás, pero lo importante es opinar qué viene hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, mira, este gasoducto de Camisea, qué tan pequeño que se hizo, ¿no? Yo la pregunta que me hacía, ¿y dónde estuvo esa demanda? No sé si ustedes recuerdan, cuando se hizo un Open Season, un llamado a demanda en el año, bueno, más o menos 2000, nadie levantó la mano para contratar el gas natural. No sé si ustedes se acuerdan de generación eléctrica, ¿no? El Estado tuvo que intervenir en ese entonces con la central de Ventanilla. Hoy día hay como 3.000 megavatios en generación térmica, y la pregunta es, ¿qué nos faltó? ¿No? Es que es una condición muy difícil, ¿no? O sea, es una situación en la cual uno puede ver, siempre juzgar el pasado, pero ver hacia el futuro, pues ahora que, por ejemplo, emprendemos el gasoducto del sur, creo que la visión también tiene que ser diferente. Pero obviamente si las cuentas van al revés, ¿no? También luego diríamos, pues, ¿qué nos pasó? ¿No? O sea, ¿dónde estuvo ese error de sobredimensionar de repente las cosas? Entonces, ahí hay un compromiso, ¿no? Entre ese futuro que se quiere lograr y los costos que se quieren asumir en esa condición. Entonces, creo que en rubros más grandes hoy día el gas natural tiene 38% o el 2016 de participación en el mercado de energía, lo cual nos lleva a un mix, digamos, interesante para soportar este mercado, digamos, de electricidad, ¿no? En situaciones más estables. Creo que esas son las variables relevantes aquí. ¿Y cómo ha crecido en general la energía, ¿no? Aquí en la parte izquierda pueden ver ustedes cómo ha crecido la economía, ¿de acuerdo? Y si esto lo reflejamos acá, es el mismo crecimiento económico se reflejaba en la energía, básicamente. Es más o menos al mismo ritmo. Cuando cayó la economía, cayó por ejemplo, el año 2009, 0.9% creció el PBI y la energía creció 2.9%, ¿no? O sea, se contrajo prácticamente al mismo ritmo. Y aquí ocurrió una crisis internacional, ¿no? Podríamos decir que internamente hicimos poco para generar esa crisis, pero sin embargo, dada esa crisis en un mundo globalizado, implica pues una retracción de la demanda. ¿Qué tenemos en proyectos de generación? Esto lo mencionaba ya el ingeniero Utrón, ¿no? Acá simplemente resumen, del 2013 al 2016, y aquí están los nombres de los proyectos, ¿no? Estos proyectos que se mencionan acá son pues centrales hidroeléctricas o termoeléctricas o renovables que se están construyendo, ¿no? No son promesas ni ilusiones, son obras comprometidas y si no se construyen tendrán sus penalidades correspondientes, o sea, todas ellas están en construcción. Total, en estos 4 años tenemos 3.800 megavatios nuevos en construcción, del 2013 al 2016, ¿no? Y en este periodo, obviamente, la demanda crecerá menos que esto, ¿de acuerdo? O sea, si vemos incremento de demanda, digamos, de 500 megas por año, hablaríamos de unos 2.000 megavatios, ¿no? Aproximadamente 2.200 megavatios, pero tenemos más de 3.000 megavatios, digamos, tenemos 3.500 megavatios sin considerar las renovables, ¿no? Como las solares y las eólicas que no aportan energía firme. Entonces podríamos estar hablando de que estamos en un contexto en el que sí hay un crecimiento garantizado por estos años. Entonces uno puede hablar y decir hay una crisis energética, ¿no? Hay un riesgo de desabastecimiento. No puedo decir que no tampoco, por irnos a otro extremo. Creo que siempre habrán riesgos. Creo que hay riesgos, por ejemplo, de una salida de una central importante, una sequía, etcétera, que luego los analizaremos, pero en este contexto es importante ver, digamos, cuál es la evolución del parque de generación. Obviamente hay que pensar hacia el futuro, creo que sin lugar a dudas, como se ve acá. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos en el sistema interconectado? De acuerdo al análisis que hizo Sidermin en su última regulación, son 3 principalmente. Sequía extrema, una salida del complejo Mantaro, por ser hoy la central más grande en el sistema, y la falla de gasoducto. Los dos primeros nos generan un déficit de aproximadamente unos 1.000 megavatios.
y el segundo nos puede estar generando un déficit de algo más de 2.000 megavatios, en algunos casos, en este escenario se calcula 2.700 megavatios. Entonces, la pregunta es muy simple, ¿no? ¿De qué queremos cubrirnos? O sea, ¿cuál es el riesgo que queremos asumir? Es como cuando uno va y se compra un seguro, ¿no?, del automóvil. ¿Qué riesgos uno quiere que le cubra, pues, ese seguro? Y efectivamente, ¿a qué es similar? Uno tiene que elegir cuál es ese riesgo. Y ese riesgo, cualquiera uno elija, tendrá su costo asociado. Si uno quiere que no pase nada con digamos, por un escenario, una falla de gasoducto, obviamente tendrá un costo asociado a ese riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, se evalúa el riesgo mayor es hoy día en la falla de gasoducto, tendríamos más o menos 2.700 o en ese orden de indisponibilidad en ese escenario. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo, no? Aquí hay un balance de oferta que se estaba preparando en el Ministerio hacia el 2022 y lo que se ve es un escenario muy interesante, no muy simple. Digamos, se ve una necesidad de nueva inversión hacia el 2016 para consolidar estos riesgos. Como repito, es siempre eligiendo un riesgo, ¿no? O sea, si uno dice, mira, ese riesgo de gasoducto uno puede pasarlo, sencillamente puede asumir que se raciona, entonces pues este nivel sería menor. Entonces, acá lo que se ve es que una necesidad, digamos, de tener generación termoeléctrica adicional de reservas en el 2016, ¿no? 16-17, y luego nueva generación hidroeléctrica a partir del 18 en adelante principalmente, ¿no? Entonces, este sería el escenario en donde se estaría, digamos, resolviendo a futuro. Y en ambos casos son obras en las cuales está a tiempo, ¿no? O sea, no son obras que, digamos, uno tiene que antelarlas en demasía, porque ya hemos visto que tenemos obras que vienen a continuación en los próximos años. Entonces, aquí lo que tendríamos es una reserva fría en los próximos años y luego generación hidroeléctrica en el futuro. Y la idea de esta nueva generación térmica es que inicia como reserva fría, como le llaman, y luego se va convirtiendo a una generación en ciclo simple y una generación en ciclo combinado conforme llegue o se extiendan los gasoductos a esos lugares, ¿no? Creo que esta es una variable importante en esta materia, además de las medidas que se vienen tomando, ¿no? Esto nos va a llevar, digamos, a producciones hidroeléctricas de torno a hasta 65% en el mediano plazo. La otra variable que también se nos preguntaba de partida es que los precios pues sean competitivos, ¿no? Y creo que la mejor forma de probar que los precios sean competitivos es ver el segmento industrial, ¿no? Si queremos competitividad en un país, tenemos que ver precios a nivel mayorista y que sean efectivamente competitivos. Y lo que tenemos en este cuadro son las tarifas de densidad para un usuario industrial de 500.000 kilovatios hora. Estos son datos de diciembre de 2012 y aquí se puede ver que el Perú tiene un precio extraordinario de energía comparado con economías como Brasil, Chile, Colombia y México, ¿no?, en precios de electricidad, ¿no?, a nivel industrial. Lo cual nos otorga una ventaja competitiva muy interesante, ¿no?, que tenemos, digamos, que ofrecer a esta industria pues valores importantes, digamos, un precio energético, por ejemplo, para la minería o para la industria, que hace atractivo a que estas inversiones se consoliden en el país. No nos olvidemos que en el caso chileno podemos estar hablando de 2-3 veces este precio, ¿no? Digamos, dependiendo de la zona. En la zona norte es bastante más alto que estos valores que se presentan en el gráfico, que es un promedio nacional. Entonces, esto nos lleva a pensar que requerimos pues mantener esas ventajas competitivas en el tiempo, ¿no? Entonces, estas dos variables que venían de partida, ¿no?, tener, digamos, un sistema y un aseguramiento del suministro de energía a futuro, pues está expresado en esto y en lo que explicaba también el ingeniero Butrón. Y luego también, pues, tener un precio asequible también es un trabajo importante. Entonces, ahí viene, digamos, en la literatura lo que llaman el trilema, ¿no? Un poco lo que conversábamos, el trilema, en una última publicación del Consejo Mundial de Energía, en una publicación muy interesante que le recomiendo, es que se denomina Tiempo de ser realistas, el caso de la política energética sostenible. Lo que nos define es que debemos ver el qué y el cómo, ¿no? Y ambas cosas son importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Seguridad energética, ¿no? Una gestión eficaz de suministro, fiabilidad de infraestructuras y capacidad de satisfacer la demanda actual y futura. Tenemos que estar siempre
a tiempo en estas demandas. Equidad social, accesibilidad y asequibilidad para todos y mitigación del impacto ambiental, ¿no? Como variables centrales en el qué. Depende, más allá del qué, es el cómo, ¿no? O sea, de qué forma lo implementamos esto en el tiempo. Es diseñando políticas energéticas coherentes y con consecuencias previsibles, apoya condiciones de mercado capaces de atraer inversiones a largo plazo. Si nosotros vemos los últimos años, la inversión eléctrica en el país ha estado basada principalmente en inversión privada, ¿de acuerdo? En emprendimientos privados. Y luego promover políticas que fomenten la investigación, ¿no? La investigación, ¿para qué? Para no copiar exactamente recetas que vemos en otros lugares, ¿no? En muchos casos vemos, por ejemplo, un sistema solar aplicado en Alemania y de repente lo copiamos aquí, pero posiblemente los recursos y las condiciones sean diferentes, ¿no? Creo que es importante valorar esa experiencia, pero tan importante como eso es ver cómo se aplica esto en el contexto nuestro, ¿no? En esto lo que se señala en una publicación reciente es que en definitiva los sistemas energéticos de todo el mundo se encuentran en muy diferentes etapas de desarrollo, pero todos los países comparten un problema común: están lejos de conseguir sistemas energéticos sostenibles más ambiental y socialmente, siempre es un problema crítico. No obstante, hay ciertos indicadores que marcan claramente la senda a seguir. Por ejemplo, el hecho de que los países que incrementan su PBI mejoran tanto su capacidad de proporcionar energía asequible y de calidad, así como la mitigación del impacto ambiental. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor receta bajo este análisis de mitigar ese impacto ambiental? Es obviamente creciendo, ¿no? Y creciendo no podemos tener los recursos para esta mitigación. Ahora, la otra cara de la moneda con la cual quiero terminar hoy día en esta conferencia es básicamente el nivel de electrificación. Hasta ahora hemos dicho que estamos creciendo 8% durante 20 años, ¿no? Hemos casi quintuplicado la demanda, pero ¿no? Hay un lado que tenemos que resolverlo, y es por eso que es un aspecto que merece la pena concentrarnos, ¿no? No solamente ver la crisis energética de la demanda actual y de lo que viene, sino la crisis permanente de aquellos que no tienen. En este caso, si uno ve esta última publicación 2012 del CIER, ¿no? Que es la Comisión de Integración Energética Regional, lo que se puede ver con datos al 2010 es que Perú ha avanzado un lugar, ¿no? Ha pasado del penúltimo al último, ¿verdad? Entonces, estamos en el último puesto en cobertura eléctrica en Sudamérica, ¿no? Bolivia ya nos ganó, tiene 86.8, acá estamos 85.1, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto nos tiene que hacer pensar muchísimo. Yo justamente quise hoy día traerlo porque uno tiende a ver siempre la cifra macro y el crecimiento de los sistemas, pero es importante ver esa otra cara de la moneda que tiene pues un requerimiento muy importante. Entonces, en esto la pregunta es ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Hacia dónde podemos llegar? Se han hecho enormes esfuerzos. Yo le podría decir la última década, de los últimos 20 años hemos crecido como nunca. Creo que es un emprendimiento que nos ha permitido avanzar mucho en la cobertura eléctrica, ¿no? Pero diríamos es insuficiente. Nos hemos esforzado muchísimo, hemos asignado muchos capitales, pero aún así no hemos sido capaces, como peruanos, de resolver ese dilema o ese problema. ¿Cuál es la solución que estamos planteando en esta materia? Es una solución muy innovadora, es una solución renovable, ¿no? Si acá ustedes ven todos estos puntos que están acá en el mapa, son poblaciones, ¿no? Que no tienen electricidad. No es el mapa solar de César, sino es al revés, el mapa donde no brillan las luces. Entonces, ya se está haciendo un análisis de estas materias y se han identificado que hay aproximadamente 500.000 sistemas fotovoltaicos, 5.000 sistemas aislados, muy rurales. Como decimos, estamos ya en esta etapa en lo rural de lo rural, ¿no? Y cuando uno dice el Perú es difícil o tiene problemas, yo le diría, miren Brasil, tiene 99.3% de cobertura. Y nadie me puede decir que la selva brasileña es menos difícil que la selva peruana, ¿no? La selva brasileña es mucho más profunda y mucho más complicada de alcanzarla. Entonces, en ese escenario, aquí hay un reto interesante que creo que a todos nos compromete, es al 2016 alcanzar con 500.000 sistemas fotovoltaicos a esa población que no ha tenido ese
energético por 130 años. Ustedes saben que la energía llegó aquí el 20 de mayo de 1886, esa es la fecha que tienen que acordarse. Entonces estamos a 127 años y en 3 años más deberíamos intentar cerrarla. Entonces, esto representa un 7% de cobertura que nos llevaría al 94%, y con otro programa de GER, la idea es cerrar con el 98%, ¿no? Y entonces estaríamos pasando a otra liga, ¿no? A una liga un poco mayor. Yo sé que este es un desafío enorme, es un desafío que nos compromete a todos intentar resolverlo, ¿no? Es fácil verlo desde el balcón. Aquí yo les planteo un problema que tenemos que verlo a futuro y que creo que hay mucha participación. Aquí, ¿cuál es la idea? Someter esto a una inversión privada, ¿no? Se convocará muy pronto a una licitación para que tener uno o varios operadores que puedan invertir, operar y mantener, y al final transferirnos esos sistemas en un periodo que se vaya a definir, que puede ser 15 o 20 años aproximadamente. Esto, digamos, nos llevaría a estos niveles de cobertura. Y esto es importante, ¿no? Hay abundante información. Por ejemplo, aquí hay una cita que les doy de Más allá del mercado, un libro interesante sobre política de servicio universal en América Latina, que habla que la percepción de los ciudadanos sobre la inclusión de criterios de equidad en las reformas liberalizadoras es esencial para su mantenimiento a largo plazo. O sea, cómo te perciben los ciudadanos en esas reformas que uno puede haber emprendido. En primer lugar, los ciudadanos probablemente no apoyarán la liberalización si perciben que las empresas y los consumidores no son tratados de forma equitativa y transparente, y observan que la liberalización crea ganadores y perdedores. Porque aquí habría perdedores en sí, hay gente que no ha tenido ese acceso a la energía, y que no existe una minoría que no puede acceder a los servicios básicos a un precio asequible. Creo que ese es el desafío, y ese desafío se plantea a través de un modelo de gestión de sistemas fotovoltaicos donde estarán las empresas distribuidoras, estará el inversionista, habrán fideicomisos, y ya es un diseño que se tiene pues identificado, y que, digamos, esperamos que en estos años que vienen tengamos un reimpulso de esta labor de cobertura eléctrica y llegar, como les dije, a este 98% en un periodo de 3 años. ¿Cuáles son nuestras herramientas, en conclusión, para terminar con esta conferencia? En general tenemos varias herramientas del cual tomarnos y asirnos, ¿no? Tenemos la planificación de la transmisión, la 28832, que es fundamental. Tenemos la planificación de la generación, que está por instrumentar. Las licitaciones para transmisión, que también está ya en actividad. Tenemos un buen perfil en esto, quizás no les he hablado por motivo de tiempo. Las licitaciones para la generación a largo plazo. Licitación de reserva de generación. También tenemos el decreto legislativo 1041 y tenemos la ley 29970, que es la ley del LACE, que le llaman, ¿no? La ley de afianzamiento de seguridad energética, que también prevé este crecimiento de la demanda, o perdón, de la reserva de generación. Luego también se tiene la subasta RER, los fondos de compensación, FOSE, FICE, ¿no? Que darán el marco para estos fines. ¿De acuerdo? Entonces, con esto creo que más o menos se da un marco para esta actividad. Y en general, ¿cuáles son las consideraciones para el corto y medio plazo en esta última lámina? Tres aspectos centrales: licitaciones de termoeléctricas, licitación de hidroeléctricas y servicio universal. El primero de ellos, con promoción de ingreso gradual de turbinas duales, ¿no? Licitación de reserva de generación y su evolución hasta centrales hilo combinado, ¿no? Considerando la evolución de demanda y la generación y la construcción de gasoductos. Luego, licitación de hidroeléctricas, promoción de fuentes renovables de energía convencionales y no convencionales, ¿no? En RER, y en paralelo se promoverán obviamente las líneas de transmisión que puedan unir estos sistemas. Y también centralmente, además de estos dos, es consolidar lo que le mencionaba, el servicio universal, ¿no? Cómo dotar de energía, promover la cobertura para los peruanos sin energía eléctrica, ¿no? El objetivo es cerrar la brecha a 130 años de la electricidad en el Perú. Creo que ese es el desafío que podamos enfrentar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Edwin Quintanilla. Al ingresar se les entregó unas hojitas donde ustedes podían hacer sus preguntas. Por favor, voy a pedir a las señoritas que pasen a recoger las preguntas o las hojitas para luego proceder a ser respondidas. Voy a presentar en este momento también, porque en esta noche nos acompañan en nuestra mesa, el ingeniero Roger Albornoz Gutarra. Él es de Senergia
y el ingeniero Lisandro Rosales Puño, coordinador del Comité de Planificación Energética, que esta noche también nos acompaña. Ellos van a ser los comentaristas en esta noche acerca de esos dos exposiciones que se han llevado a cabo. Por favor, repito nuevamente, recoger las preguntas, parece que acá hay una. Buenas noches con todos. Mis felicitaciones por la excelente exposición de los ingenieros Quintanilla, el ingeniero Butrón. Yo he preparado unas notas sobre una evaluación de la aplicación de la Ley de Concesiones Eléctricas, cuyo objetivo era precisamente garantizar el abastecimiento oportuno de electricidad en estos últimos 20 años. Permítanme leer estas notas que he preparado. A pesar de estar bendecido con suficientes recursos energéticos, nuestro país no ejerce un control eficaz de su aprovechamiento y no puede asegurar un abastecimiento satisfactorio de energía a largo plazo. Sin garantizar un abastecimiento confiable de energía eléctrica, no es posible sustentar ningún plan de desarrollo que el país decida emprender. El crecimiento sostenido del PBI que se inició en el 2003 como resultado del incremento creciente de las inversiones mineras, corría el riesgo de detenerse en el 2008 por falta de oferta suficiente de energía. El racionamiento hubiera sido inevitable. La crisis financiera internacional de este año y el siguiente frenó la actividad minera y puso a salvo el compromiso de un abastecimiento energético adecuado en esos años. En la presente oportunidad, el enfriamiento de las economías emergentes que reducen sus demandas de nuestros minerales también está acompasada con nuestras limitaciones de oferta de energía, de manera que nos estaríamos librando de una posible época de racionamiento. Los países desarrollados sustentaron su crecimiento en una sólida infraestructura de abastecimiento de energía, y esta lección no ha sido suficientemente asimilada todavía por los centros de decisión del país. El modelo de crecimiento de los países desarrollados y de los países emergentes del orbe se sustenta sobre la base de una infraestructura energética confiable. La revolución industrial que conocemos del siglo XVIII en realidad debió llamarse revolución energética, porque la expansión de la industria, el transporte terrestre, marítimo en Europa y Estados Unidos de América, de aquella época se debió al carbón y la máquina de vapor de entonces, recursos energéticos que evolucionaron después hacia la pugna por los combustibles fósiles, recursos energéticos que adquirieron el carácter de estratégicos y por su ubicación de importancia geopolítica. El crecimiento económico de nuestro país de los últimos años ha llegado como llegaron otras épocas de bonanza económica, como sucedió con el guano, el salitre, la harina de pescado, el caucho, también la Segunda Guerra Mundial. En esta oportunidad, la demanda de minerales de los países emergentes, China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, sigue siendo la principal causa del crecimiento que ostentamos en los últimos años. Es decir, no es
el resultado de estrategias de crecimiento puestas en marcha por afortunadas iniciativas locales. El modelo primario exportador todavía no deja de caracterizar nuestra economía. Es posible que la falta de algún modelo formal de desarrollo y de crecimiento de nuestro país haya traído como consecuencia la ausencia de un plan o estrategia de desarrollo energético firme, que sería parte importante de un plan integral. Actualmente, el abastecimiento energético en el país ha desembocado en una encrucijada sin salidas inmediatas que viabilicen una oferta de generación confiable de energía con márgenes de reservas suficientes que atiendan las circunstancias del crecimiento del PBI que experimentamos en los últimos años. Contamos con gas natural, recurso en proporciones muy limitadas, muy modestas. Bolivia tiene 5 veces más que nosotros, que debería alcanzar para unos 20 años de uso local. Sin embargo, se decidió exportar parte de este recurso y no ejercemos control adecuado sobre el sobrante de este recurso para nuestro beneficio directo ni indirecto a través de las concesiones del servicio de abastecimiento de este insumo. Duke Energy denuncia en los diarios del miércoles 15 de mayo, hace poco, que el Ministerio de Energía y Minas le autorizó el proyecto de conversión de ciclo simple a ciclo combinado. Sin embargo, y debido a que sus contratos de suministro de gas natural son temporales, su inversión no está garantizada y por lo tanto, bajo este régimen, la recuperación de su inversión está en riesgo. El mismo hecho que se esté quemando gas natural en plantas de ciclo simple y que desde un principio no haya sido posible acordar términos de explotación del gas natural en términos de una mejor explotación del gas natural con las concesionarias, que consideren la implementación automática del ciclo combinado, es señal de inconsistencia en las decisiones adoptadas. La empresa Fénix está poniendo a punto su inversión en ciclo combinado en Chilca, pero creo que no cuenta todavía con la garantía de abastecimiento de gas natural. En otra nota periodística del 20 de mayo último se lee un titular: ¿por qué no salen las hidro? La respuesta afirma que las distribuidoras no están obligadas a comprar a las hidroeléctricas. El precio del megawatt hora de estas es de $70 contra 50 o 60 dólares de las térmicas de gas natural. Esta distorsión de los precios del mercado de electricidad se debe a un precio de gas natural subsidiado y en consecuencia el mercado favorece a las térmicas de gas natural y desplaza el aprovechamiento de nuestro enorme potencial hidroenergético y cuya explotación debería tener prioridad. Se habla hace mucho tiempo de la necesidad de sincerar el precio del gas, de sincerar las tarifas, y no hay una salida rápida para este embrollo. El objetivo de impulsar la migración de la matriz energética vigente hacia los recursos renovables, como las plantas hidroeléctricas principalmente, o hacia la biomasa, entre otros, va perdiendo fuerza cada día. Cabe mencionar que en Iquitos, donde es factible el aprovechamiento de la biomasa existente en esa zona, se está recurriendo a una solución discutible que representa 434 millones de dólares americanos para suministrar menos de 100 megavatios a través de la extensión de una línea aérea de 220 kilovoltios. Se han dedicado importantes esfuerzos en desarrollar el plan de transmisión que nos habla el ingeniero Butrón, y el trabajo ha sido encomendado al COES, pero el desconcierto mayor radica en que, sin haberse desarrollado en primera instancia un plan de generación de electricidad, que es lo fundamental, se han analizado cientos de alternativas de conexiones de líneas antes de llegar a una propuesta de solución de fortalecimiento de la red de alta y extra alta tensión, que ya se encuentra en marcha. Con
Las distorsiones que existen en las tarifas, el inversionista es el que decide la opción más favorable para sus intereses y de esa manera las centrales térmicas de gas natural se imponen y se está consintiendo una concentración de generación en Chilca. A la fecha la capacidad instalada está cerca de 3.000 megavatios, aglutinación que es técnica y estratégicamente inconveniente para el país. El mercado eléctrico peruano que abarcaba al año 2000. Obviamente el país tiene que dotar de recursos para pues promover la expansión, pero hay proyectos suficientemente grandes para venir con su generador bajo el brazo también. O sea, no es que un sistema tiene que estar preparado enteramente en un proyecto inmenso. Es como hace no mucho venía alguien y decía pues que, bueno, si total no entro en no entro a colocar mi proyecto, pues el sistema es el que me termina asumiendo el conjunto, ¿no? Entonces, es un problema difícil en realidad el cómo promover una inversión, ¿no? No es tan simple como se imagina. Yo lo único que quiero comentarles es que si nosotros hablamos de una planificación, es de una planificación referencial. No nos olvidemos que alguna vez cuando hubo una planificación centralizada, sencillamente fue eso, ¿no? O sea, nunca se llegó a concretar. ¿De acuerdo? Creo que eso es fundamental. Yo lo que les puedo decir es que en los últimos años, desde el 2008, 2009 en adelante, pues se tiene un crecimiento extraordinario de la oferta de generación, ¿no? En estos últimos 8 años hemos crecido más que en los 100 años anteriores, ¿no? en oferta de energía. Creo que eso es fácil de contabilizar, ¿no? Es muy simple. En estos últimos años se ha crecido aproximadamente 6.000 megavatios de generación nueva, desde el 2009 en adelante, el 2016. Y la demanda inicial era del orden de 4.000 megavatios. Entonces esto nos hace ver más o menos las magnitudes de estas soluciones. Entonces, yo lo que sí quisiera decirles es que creo que hay informaciones periodísticas e informaciones, digamos, de referencias que pues no necesariamente reflejan lo que está pasando, ¿no? Creo que eso es fundamental hacerlo, sería muy largo ir a cada tema en particular, pero obviamente sí creo que lo interesante y lo positivo de este foro es ver la necesidad de pues afianzar ese crecimiento, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurarnos que ese crecimiento no sea simplemente papel o que sea teoría, sino que sean hechos concretos que prevean que ese crecimiento venga a futuro. Luego, respecto a un tema importante que también se señalaba acá, era este asunto de la consulta previa, ¿no? Yo creo que ahí hay un marco normativo que nos corresponde cumplirlo. No podemos decir también lo contrario. Creo que más bien lo que nos queda es hacer una consulta previa, pues eficiente, llamémoslo así, una consulta previa que creo que nos lleve a resolver problemas sociales de una manera asertiva y que permita, digamos, un trabajo mancomunado, ¿no? Entre el inversionista y el Estado, ¿no? Colaborativo, de forma tal de llevar adelante estos proyectos. Yo sé que es difícil, siempre son retos complicados. Creo que a nadie le puede gustar tener tantos trámites, pero sin embargo también esto significa que tiene que ejercerse, digamos, pues, y respetarse las normas y las leyes en esta materia. Muchas gracias. Sí, bueno, un comentario muy sencillo. Cuando se dice falta planificación, se ha dejado que el mercado tome decisiones que no son buenas para el sistema. La pregunta es, ¿y qué alternativas tenemos? A mi juicio solo hay dos: que el Estado sea el inversionista, o que el Estado promueva algún sistema de incentivos para lograr que las inversiones privadas se hagan donde se necesita que se hagan. Sobre la primera propuesta, que me entiendo que muchos estarían cercanos a ella porque es digamos, una solución fácil, es una solución acariciada de hace mucho tiempo, ya que el Estado se haga cargo porque las empresas privadas hacen lo que quieren y no es bueno para el sistema y encima cobran muy caro. Yo les digo, el Estado, por lo menos en el sector eléctrico, con algunas honrosas excepciones, ha demostrado ser mal ejecutor. Buena parte de obras, y muchos conocen historias, han terminado costando el doble o el triple de lo que deberían costar,
han terminado ejecutándose en el doble del tiempo, ¿no? Y esos retrasos, esas demoras, nadie los ve, nadie los cobra, nadie dice que eso está mal hecho. Y sin embargo sí está mal hecho, porque y encima eso tiene de defecto que nos cuesta a todos, ¿no? No, el Estado no es un ente incorpóreo que tiene sus propios recursos y que no nos afecta. ¿De dónde obtiene el Estado sus recursos? ¿De dónde obtendría sus recursos para hacer inversiones? De los impuestos que pagamos nosotros, todos nosotros. Entonces, no es que cuando el Estado hace mal es inocuo, no, sí, es muy dañino, porque si el Estado se mete a hacer inversiones en un área que puede ser hecha por otros, y encima la hace mal, la hace ineficiente, le hace más cara, es dinero que está dejando de invertir en temas en donde sí tiene que invertir, como es transporte, vías de comunicación, ¿no es cierto?, o seguridad, hospitales, la educación, que es fundamental. Entonces tiene un elevadísimo costo de oportunidad. Entonces, el recurrir al Estado no necesariamente es la mejor solución. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero César Butrón. Bueno, acá hay algunas preguntas que han llegado a la mesa. Hay algunas para el ingeniero Edwin Quintanilla y otras para el ingeniero César Butrón. Muy rápidamente voy a, de las, digamos, porque algunas que son parecidas, yo creo que unas 3 preguntas por expositor. Una de ellas dice lo siguiente: importar electricidad de Ecuador nos pone en dependencia peligrosa. ¿Cuándo construiremos nuestra primera gran hidroeléctrica si en Ecuador ya van a terminar la suya? Entre paréntesis, 1500 megavatios. Giga hidroeléctrica, ok, gracias, ingeniero. Bien, esa pregunta fue dirigida al ingeniero Quintanilla. Bueno, con relación a la giga hidroeléctrica, yo lo que podría decir es que también necesitamos una giga demanda, ¿no? Porque obviamente un proyecto de generación se desarrolla en una proyección de 5 o 6 años en adelante y necesitamos una demanda que asegure esto, ¿no? Cuando uno lleva, digamos, cuando uno busca financiar una hidroeléctrica, hay una variable que es fundamental. Digamos, aparte de una buena ingeniería y un buen estudio de hidroeléctrica que se tiene que desarrollar, otra variable fundamental es contar con un contrato para esa energía. ¿De acuerdo? Obviamente creo que es un desafío cómo generar esto, ¿no? Hay varias opciones. Una opción fácil es cargarse la de Electroperú, ¿no? Que creo que no es lo mejor, pero sin embargo ahí está. La otra es buscarse, digamos, nuevos clientes. Pero esos clientes, cuando uno les pide que levanten la mano, no lo hacen, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Yo les digo que es como hacer un gasoducto, ¿no? Es muy similar. Son obras de largo aliento, requieren que el Estado dé ciertas garantías y ahí es donde creo que es un desafío cómo hacerlo, ¿no? Yo le quisiera decir que hay obras como la ecuatoriana, ¿no? Que efectivamente Coca-Codo y Sinclair y otras que están ahí desarrollándose, habría que analizarlas. Yo no diría que todavía del todo son apropiadamente adecuadas, ¿no? Creo que cada país tiene que hacer lo suyo. No somos nadie para juzgar a un país vecino en esas materias, pero creo que al menos ese modelo ha sido posible en el Ecuador, yo diría hipotecando su petróleo futuro, ¿no? Es otro escenario. Entonces creo que son aspectos a considerar en este desarrollo. Gracias, ingeniero. Otra pregunta dice: ¿qué cambios piensan implementar para disminuir el tiempo de desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, ya que LEIA demora entre 1.5 a 2 años para su aprobación? Bueno, los últimos días hubieron varios, por lo menos un par de decretos supremos que se emitieron, muy interesantes para buscar cómo acelerar estos EIAs y estas autorizaciones. Esto es fundamental, ¿no? Creo que en general lo que sí se busca es tener pues un Estado muy expeditivo que autorice prontamente esas inversiones, pero esto tampoco significa que no se tiene que verificar esto, ¿no? Hoy día los proyectos en general, en todo el mundo, no solamente en el país,
tienen mucha connotación social y ambiental. Por ejemplo, el caso Inambari que se hablaba, el problema no es técnico, el problema no es que si la turbina es Pelton o Francis o si la línea de televisión es continua o alterna. El problema es qué tanto impacta esa central en su entorno inmediato. Y ese es el problema a resolver y que creo que amerita pues que el Estado se armonice mejor. Este es el desafío que se recoge a través de dar plazos máximos en la atención de estas autorizaciones. La última pregunta. Por favor, Por pido favor. compostura. La última pregunta para el ingeniero Quintanilla. ¿Cuál será la estrategia a implementar para las centrales hidroeléctricas de alto riesgo? Yo creo que estas centrales hidroeléctricas de alto riesgo tienen que, digamos, ser algunos componentes que son fundamentales, ¿no? Hay varias investigaciones, digamos, relativas, tanto el Banco Mundial o Sinermin y el Ministerio de Minas en su momento, sobre barreras para la construcción de hidroeléctricas, ¿no? Creo que ahí se encuentra mucho material en esta materia. Pero sin embargo, creo que ahí me parece que a mí lo central es la anticipación de las subastas, ¿no? Y un tiempo suficiente para desarrollarlas. Creo que esto será central, así como también el aseguramiento de la demanda. Creo que esas son variables fundamentales que no son fáciles de resolver, pero que sin embargo sí ameritan pensar que nuestro crecimiento futuro tiene que ser hidroeléctrico, pero a la vez tiene que estar compensado por una generación térmica eficiente. Creo que son ambos aspectos. No se olviden, yo les recordaba algo sobre particular, ¿no? En los 90, los que venimos de esa época, podemos recordar que pues, nuestra peor pesadilla fue tener tanta hidroeléctrica, porque finalmente terminamos en una sequía y en un racionamiento el año 92 que creo que ninguno de nosotros se puede olvidar. Entonces, eso es fundamental. Creo que tiene que haber un equilibrio. El mix es fundamental. Tiene que haber una generación hidroeléctrica importante, quizás 60-65%, y una generación térmica también eficiente por medio. Creo que los países que han mejor equilibrado su parque tienen un mix energético. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Un aplauso. El ingeniero José ahora Correa, me parece hay que también algunas tienen algunas preguntas, preguntas para el ingeniero César Butrón. Ingeniero Correa, por favor. Buenas noches. Para el ingeniero Butrón, ¿cuáles son las razones técnicas, económicas y medioambientales por las que no se consideran la generación eléctrica de origen nuclear en el largo plazo? En realidad no hay razones técnicas, económicas o ambientales, es el efecto Fukushima, nada más. En realidad sí deberíamos considerar, yo soy de la opinión que sí deberíamos considerar centrales nucleares para el largo plazo, sin embargo es un tema políticamente muy complejo, pero sí hay razones técnicas y económicas, ¿no es cierto? Saben, el tema de dónde colocar los residuos radioactivos es un tema, y el tema de la seguridad ante sismos o ataques es otro tema, o sea, sí hay razones, pero esas razones se pueden resolver. Y efectivamente para dentro de 30 o 40 años que ya hayamos usado los ríos que se pueden usar y que ya hayamos usado el gas que se puede usar, ¿qué nos queda? Aparentemente sí quedaría la energía nuclear. Entonces, estoy de acuerdo con quien pregunta, deberíamos considerarla y deberíamos tenerla, no deberíamos quitarla de la visión del muy largo plazo. Otra pregunta, dice, ¿qué falta para implementar un plan de generación nacional? Un cambio normativo. No hay nada en la ley, en las leyes relacionadas con el sector eléctrico que establezcan quién se encarga y cómo se haría un plan. Entonces, eso es lo que faltaría, pero en cuanto a la capacidad de hacer un planeamiento indicativo, un planeamiento que diga dónde se necesita la energía, cuánto se necesita y para cuándo se necesita, sin decir específicamente en qué proyecto y dónde, eso ya se puede hacer ahora. De hecho, el COES lo tiene que hacer a la hora de hacer el plan de transmisión, tiene que hacer todo ese análisis y ya tiene el know-how como para por lo menos aconsejar dónde, y como ustedes lo han visto, ¿no es cierto? O sea, no se necesita ni siquiera mucha ciencia. Necesitamos nueva generación en el norte y nueva generación en el sur, es así de claro, pero por supuesto esto se sustenta con muchos análisis. La última pregunta dice, ¿cómo se manejan las penalidades en caso de que un proyecto de generación actualmente en desarrollo no se llegue a terminar?
En realidad eso más le correspondía al ingeniero Quintanilla, pero las penalidades no son tales, son cartas fianza que las tiene el ministerio en sus manos, y como ustedes saben son cartas fianza, realización inmediata, incondicional, etcétera, etcétera. Entonces, si el ministerio verifica que el concesionario no ha cumplido con las obligaciones del contrato, simple y llanamente ejecuta la fianza y se queda con la plata y tiene que lanzar un nuevo concurso, ¿no? Entonces, no es penalidad, es una fianza, y además son fianzas de varias decenas de millones de dólares. No vayan a pensar que son de 10.000, de 15.000, de 100.000, no. Son fianzas de millones de dólares. Y aprovecho por ahí, vi las preguntas, Ali, porque se va a quedar muy descontento, porque hay 2 o 3 que han preguntado sobre eficiencia energética, si se considera o no que el COES debería haber hecho un estudio. El COES no tiene capacidad de hacer un estudio de eficiencia energética porque no le corresponde y porque es un trabajo muy grande, muy largo, pero sí es un elemento que debía tomarse en cuenta. No lo hemos tomado en cuenta ni siquiera en base a índices porque, en nuestra opinión, como todo en la vida, hay partes buenas y malas de cada cosa. El hecho de tener una tarifa relativamente baja, casi es la más baja de todos los países ordenados, porque más abajo de nosotros solo están los países que recontra subsidian, ¿no es cierto? Si vieron el gráfico del ingeniero Quintanilla, el hecho de tener una tarifa así de baja hace que no haya verdadero interés en eficiencia energética en los industriales o en quien usa los motores, hablan de motores ahí, porque tienen que ver un retorno. Entonces, si el precio de la electricidad es bajo y yo voy a invertir tal cantidad en renovar mi motor y ese ahorro lo voy a recuperar en, voy a exagerar, 15, 20 años, no lo van a hacer. Si el precio de electricidad fuera más caro, la eficiencia energética funcionaría mucho más. Todo el mundo estaría apurado tratando de ahorrar energía. Entonces, la eficiencia energética es una buena solución, es un buen componente, pero mientras tengamos precios tan bajos, va a costar mucho desarrollar resultados significativos a base de eficiencia energética. Muchísimas gracias, ingeniero César Butrón. Será entrega. Ingeniero Quintanilla, en representación de los capítulos de mecánica eléctrica y el capítulo de eléctrica, le hacemos entrega de este diploma por su valorable exposición y la placa recordatoria. Muchas gracias. Ingeniero César Burtón, en nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica e Ingeniería Eléctrica, hacemos presente una constancia y un presente por el aporte brindado en la exposición. Gracias. Bueno, señores, sin más ni más, hemos llegado a la culminación.